Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. En la primera mitad de la administración del presidente López Obrador, registramos 39.5 menos secuestros que en el mismo periodo del presidente Peña Nieto. Informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Explicó que durante diciembre este delito se redujo un 27% respecto a noviembre del año pasado. Todos los hombres y mujeres que nominamos como representantes de México merecen respeto. Tengo entendido que no hay ninguna denuncia legal en contra de Pedro Salmerón y vamos a esperar a que se presenten las pruebas, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Sobre el nombramiento de los exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza, el presidente dijo que ellos deberán tomar una decisión porque los reclamos vienen del presidente de su partido, quien declaró que podrían expulsarlos del partido si aceptan el cargo. La molestia del gobernador Cuauhtémoc Blanco sobre la actuación de la Fiscalía es por la investigación que estamos haciendo por el posible delito de corrupción de la Policía Estatal a su cargo y que habrían permitido que Raimundo Isidro Castro Salgado, el RAI, se escapara, aseguró por la mañana Juan Salazar Núñez, fiscal anticorrupción de Morelos. Desde el sábado estamos investigando lo que pasó con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, quienes se llevaron a un bebé del DIF a su casa durante el fin de semana, porque no es fácil hacer eso, aseguró por la mañana Oliver Castañeda, procurador federal de protección de niñas, niños y adolescentes. Más de 18 millones de alumnos han regresado a clases presenciales y están abiertas 187,000 escuelas, informó esta mañana la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Dijo que en 22 estados ya terminó la vacunación de refuerzo para maestros. Regresando del corte, estará en el estudio Cuauhtémoc Cárdenas para hablar sobre su libro Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, de la editorial Debate. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 33 centavos. ¿Qué dijo el presidente López Obrador de los gobernadores priistas propuestos para irse de embajadores, Sofía? Dice el presidente que en el caso de los gobernadores no hay denuncias en contra de ellos. Dice, ojalá se presentaran, pero a mí me consta que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad. Me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaron como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos. Dice, desde luego, pues vivimos en una democracia y aceptamos otras opiniones, pero dice el presidente que no hay ningún tema con los gobernadores, y habla también porque han dicho mucho que son solo exgobernadores del PRI. Entonces el presidente informa hoy en la mañana que invitó a participar a Javier Corral, pero, dice el presidente, de Chihuahua. El gobernador de Chihuahua, dice, pero tiene doble nacionalidad y para ser embajador pues se requiere que solo tenga una nacionalidad o que renuncie a una nacionalidad. Así lo justifica esta mañana el presidente, y dice que pues finalmente tendrán que ser los gobernadores quienes decidan si aceptan el cargo a pesar de lo que dijo el presidente del PRI, ¿verdad?, de expulsarlos, y que además pues tienen que ser ratificados por el Senado. Si no son ellos quienes aceptan, ¿quién? Pues más bien, si ellos aceptan, a pesar de que los vayan a expulsar, si aceptan ser embajadores. Bueno. Y que los acepte el Senado. Vamos a pausa. Vamos a pausa. Regresamos y estará aquí con nosotros Cuauhtémoc Cárdenas. 8:05. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, un gusto siempre platicar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ciro, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc,
además de todo lo que hace, de sus pronunciamientos, publicó a finales del año un libro titulado Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, uno de los libros de la ya muy larga obra de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero bueno, sobre este trabajo, Cuauhtémoc hace un análisis de la historia de México, de las diferentes etapas de la Revolución Mexicana. Creo, Cuauhtémoc, que es muy interesante el análisis, por ejemplo, que hace sobre el liberalismo reformista y el socialismo libertario previo al estallido de la Revolución, y de lo que llaman los grandes errores políticos de la Revolución. Llegas a la conclusión y dices estar más convencido que nunca que la Revolución Mexicana se trazó como objetivo edificar una nación y un pueblo democráticos dentro de un mundo también democrático. Y luego hablas de 40 años, y ahí hay una coincidencia con el discurso del gobierno actual. Hablas de 40 años de retrocesos sociales, económicos, institucionales, efecto de las políticas instrumentadas, así dices en la página 14, instrumentadas a conciencia por los gobiernos que en el periodo del neoliberalismo se han sucedido. Yo te pregunto, ¿quedó atrás esa etapa que llamas de entreguismo y corrupción? O como escribes también, México prevalece en un tobogán de deterioro. Yo creo que todavía no hemos logrado revertir, Ciro, esas tendencias. Se han corregido algunas cosas o se han dado la vuelta en algunas cuestiones. Pero bueno, viendo por ejemplo la situación de la economía, tenemos, pues yo diría que desde principios de los años 80 del siglo pasado, estamos en un retroceso. Esto es un crecimiento muy exiguo, muy escaso, y sin crecimiento económico, sin inversión para fomentar ese crecimiento económico, pues difícilmente vamos a poder enfrentar los problemas de desigualdad, de inseguridad, de creación de infraestructura, de mejoramiento de la calidad de nuestros servicios educativos, de salud, etcétera. Crecimiento económico que pasan los años y no se concreta en un crecimiento sostenido. No será tampoco en estos años, se dirá que apareció la pandemia en el 2020, pero pues tampoco se va a concretar. En este lapso, si medimos por sexenios, y tampoco se ve cercano para la próxima década. La cuestión es que hay que empezar, Ciro, y hay que empezar con la instrumentación de políticas contracíclicas, como dicen los economistas. Esto es inversión para crecer, no hay otra. Y solo los países con una fiscalidad fuerte y progresiva son los que están saliendo adelante y los que van a poder salir adelante. Hay por ahí adelante, hablas de que que no se ha querido hacer una reforma fiscal integral. Dices que este gobierno no ha querido hacer, más bien yo digo que este gobierno no ha querido hacer lo que tú llamas una verdadera reforma, dices, hacendaria, fiscal, tributaria. Y por lo visto no lo hará. Un gobierno que sobre todo hace 3 años, tuvo la fuerza para hacerlo. Pues yo creo que es indispensable, Ciro. Si queremos cambiar la situación del país, si queremos cambiar sobre todo la situación de deterioro de los niveles de vida de la gente, de una enorme mayoría de la gente, pues solo con una reforma fiscal, no hay otra. Es decir, no se puede inventar el agua caliente. ¿Sí? Pero ¿qué es esa reforma fiscal de fondo? Ya vimos que no es gravar alimentos y medicinas. ¿Qué es entonces? ¿Que la gente con más ingreso pague más impuestos de lo que paga? Es que la gente con más ingreso pague más impuestos, que se descargue, que se quiten cargas fiscales de la mitad para abajo, ¿no? Sí, en términos que ya generales, se hizo a partir de este año. Que ya se empezó a hacer, sí, a partir de este 2022. Pero se tiene que ir más a fondo, se tiene que ir mucho más a fondo si queremos realmente tener capacidad de inversión para atender las muy distintas necesidades del desarrollo. Este gobierno tuvo, quizá como pocos, la oportunidad de hacerla. Sin duda. Por la razón que sea, no la quiso hacer. El respaldo con el que llegó el gobierno en 2010, en
en el 18, En el 18, ¿no? sí. Pues difícilmente cualquier otro gobierno ha tenido algo parecido, ¿no? Y difícilmente esas reformas se hacen en la segunda mitad de un gobierno. Pues difícilmente, además pues están otros intereses, o el enfoque está puesto en otros problemas, y en un tiempo ya relativamente corto, si lo vemos en términos políticos o de la vida de la nación, pues estaremos en los tiempos electorales, y entonces eso es Ya a donde se le da la atención. ellos. Hablas también en el libro propones, dices, una serie de ideas para contribuir a un amplio debate colectivo sobre cómo mejorar integralmente a México. Hoy no hay un espacio para ese debate, Cuauhtémoc. Algo se vio ayer con el foro de la reforma eléctrica, pero no hay un espacio para el debate. Luego preguntas, ¿quién o quiénes podrían convocar y cómo ese debate? Esa es una pregunta que sigue abierta, ¿sí, no? Tenemos que ver quién puede empezar a convocar. Yo quiero pensar que hay que llevar estas ideas de abrir el debate sobre la situación nacional, sobre las situaciones nacionales, porque es cuestión social, económica, seguridad, etcétera. Hay que abrirlo en el país. Sería muy importante que el gobierno realmente llamara a una discusión abierta. Y digo el gobierno porque tiene capacidades para acceso a medios, etcétera, para hacer la convocatoria. Pero al mismo tiempo tendría que estar dispuesto y abierto, pues a que se dijeran todo lo que cada quien quisiera decir. Esto es lo importante de un debate. ¿Ves? Habría dos señales en el arranque de este año. Uno, el diálogo del secretario de Gobernación con dirigentes del PAN. Otro, el inicio de los foros. Ayer se reunió mucha gente para iniciar estos foros de la reforma eléctrica. ¿Los ves como señales promisorias? Los veo como buenas señales, Ciro. No sé si vayan a ser ya las situación definitiva o la condición definitiva de estos tiempos, pero sería muy deseable que esos diálogos se abrieran con toda la amplitud posible, ¿no? Pero tiene que ser el gobierno el que convoque. No, yo creo que puede ser sectores de la sociedad, Sí. grupos universitarios, académicos. Yo creo que esto tendría que ser por todos lados, empezar a discutir y empezar a hacer propuestas, y hacer propuestas que permitan ir creando conciencia de las cosas. Algo que está ausente de la vida pública del país en este momento son las propuestas. Tú no ves a ningún partido político que tenga la propuesta de un modelo económico, o de la reforma fiscal, o de los planes educativos. Esto es cómo vamos a mejorar la educación, que es fundamental no solo como un factor de justicia social, sino también como un elemento indispensable del crecimiento económico. Fueron 3 años, Cuauhtémoc, prácticamente 3 años sin, ya no digas debate, sin diálogo político. Por eso es indispensable abrirlo, Ciro. Y yo diría que para estas cuestiones nunca es tarde. ¿Nunca es tarde? Bueno, viene, como dijiste hace unos momentos, entramos ya en el torrente. Ojalá se hiciera electoral. lo más pronto posible. Pues. Y lo más pronto posible es hoy. Es ayer. Es ayer. Bueno, vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando con Cuauhtémoc Cárdenas sobre su libro Por una democracia progresista. Habla de la urgencia, de la necesidad de ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia. Quisiera preguntarte ahí, ¿qué opinas de toda esta situación entre el INE y el gobierno? Hablas también de la riqueza nacional, de los errores que se han cometido. Quisiera pedirte una opinión también sobre el proceso de la reforma eléctrica. Eres muy crítico sobre el proceso, la forma en que se devolvió a manos privadas la banca nacionalizada en 1982. ¿Qué opinas del caso Banamex? En fin, creo que como siempre es que cuando hablas de la historia, haces una revisión de la historia
muy en tiempo presente, Cuauhtémoc, al menos como lector, después de leer atentamente y además con mucho interés y mucho gusto este libro, me quedo con esa opinión. ¿Regresamos con esos temas? Claro que sí. Estamos conversando con Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias por los muchos comentarios que ya estamos resolviendo. Hacemos una pausa. Son casi las 8:20. Volvemos. 8:24, seguimos conversando y un gusto siempre conversar con Cuauhtémoc Cárdenas sobre el libro Por una democracia progresista. Se publicó a finales del año pasado y bueno, en otra parte del libro, o más bien es una recurrente del libro, insistes en ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia. Algo que vienes diciendo desde mediados de los años 80. Bueno, que vienes diciendo toda la vida, pero de manera muy enfática, desde que formaron la corriente democrática todavía en el PRI, mediados de los años 80. 86 fue cuando inició. En el 86, ya ni hacemos suma de cuántos años son. Ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia. Te pregunto, ¿alguien escucha hoy eso? ¿Sientes que alguien lo escucha? ¿Y qué opinas del conflicto del gobierno con el INE? Mira, a mí me preocupa ese conflicto, porque yo soy un convencido de que hablando se entiende la gente. Entonces creo que tendría que abrirse un diálogo, realmente un diálogo, una conversación, para ver pues cuáles son los puntos de vista de unos y de otros, y seguramente se puede llegar a conciliar las posiciones. Yo no veo que haya o que vaya necesariamente a encontrarse razón en un lado o en otro. Yo sigo pensando que en un diálogo de buena fe, un diálogo abierto, podría resolver pues la confrontación que aparentemente, lo digo así, aparentemente es por presupuesto, sí, pero que hay muchas cuestiones ya de orden personal y seguramente muchos raspones de un lado a otro, ¿no? Sí, el presidente López Obrador lleva 3 años en el cargo. Él no dialoga con los adversarios. Ya no es un asunto de apreciación o no. Él no tiene un diálogo, no ha tenido un diálogo con los adversarios. Hablan en ocasiones sus representantes, sus secretarios, sus funcionarios, pero él no dialoga con los adversarios. Ahora, como tú señalabas hace un momento, qué bueno que se está hablando ya con el secretario de Gobernación, que al final de cuentas es la cabeza del gabinete, que ya la oposición empezó a hablar con el secretario de Gobernación. No sé a dónde vayan a llegar, pero me parece que ese es un paso pues que habría que tomar en cuenta con sentido positivo. Pero quedará en el registro que cuando menos en la primera mitad de su gobierno el presidente López Obrador no dialogó, y tengo la impresión de que ni siquiera buscó él un diálogo con lo que llama sus adversarios, con los opositores. Eso ya queda en el registro. Pues así se ve, Ciro, así se ve. Pues así queda en el registro. En la página 24, Cuauhtémoc, tú escribes: la obra revolucionaria, refiriéndote a todas las derivaciones, la vida de la Revolución Mexicana, dices, la obra revolucionaria podrá considerarse concluida en el momento que México cuente con un sistema democrático en lo político, igualitario en lo social, con una economía que crezca sostenidamente, distribuya con equidad y se desenvuelva dentro de un efectivo Estado de Derecho, con ejercicio pleno y sin trabas de la soberanía nacional. Eso lo puede decir o lo dice cada presidente. Pero pues, pasan los años y lo sigue diciendo. Pocas de estas cosas se concretan. Esto lo pudo haber dicho Salinas, o lo pudo haber dicho Calderón, o quizá lo dijo Cedillo, o Peña Nieto. Habría que revisar, Obrador, por ejemplo, cuáles son las condiciones de desigualdad o de igualdad que tenemos en el país y proponerse cómo disminuir la desigualdad y dar pasos concretos y que supiéramos el conjunto de la población, e incluso para contribuir con ellos
cuáles son esos pasos concretos que se pretende dar. Por eso me parece muy importante también insistir en que necesitamos una planeación, un sistema efectivo de planeación del desarrollo del país. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde sale? Pues sale en primer lugar de voluntad política, Sí. que no se ve De la autoridad. necesariamente. Sí. Y luego, bueno, pues convocar a los distintos sectores, grupos, etcétera, para que empujen en el mismo sentido. Yo creo que esto es indispensable si queremos efectivamente igualdad en la condición social, si queremos crecimiento de la economía, si queremos terminar con la inseguridad, etcétera. Tienen que ser acciones no solo del gobierno, no solo de un sector, sino del conjunto de la población y del conjunto, en su caso, de las instituciones también. Un proyecto nacional. Un proyecto Que nacional. te requeriría, entre otras cosas, una cierta armonía, una cierta concordia. Y coordinación en los diferentes niveles de gobierno, esto es municipios, estados, federación y muchos otros sectores, las partes, es decir, los sectores académicos, los grupos organizados, en fin, yo creo que partidos políticos, que podemos tener muchas diferencias con los partidos políticos, pero ¿por qué no avanzamos en función de las coincidencias? Porque no parece haber voluntad por avanzar en esas coincidencias. Bueno, pues habría- Al menos hasta el año pasado. Vamos a ver Hay si que, con insistir, estas hay que señales, insistir pues, sí. en que se dé esa voluntad, sí. Hay que seguir insistiendo. Tú conoces muy bien el país, como pocos conoces el país. Hay mucha violencia, hay mucha delincuencia, hay mucha criminalidad, pero los mexicanos no se están matando en la calle por asuntos políticos. No, de acuerdo. No están, quizá ha habido momentos mucho más duros en términos de enfrentamiento político. Hoy puede haber una altísima tasa de homicidios, pero no son por motivos políticos, y sin embargo hay un ambiente de hostilidad política en las élites, Pero de polarización tendríamos que ir política en barriendo, las Ciro, élites. si Sí. pensamos en la delincuencia, tenemos que ir pensando en cómo ir barriendo, cómo ir extirpando, quitando a la delincuencia del territorio nacional. Y esto solo puede hacerse con presencia del Estado y con presencia de la sociedad. ¿Qué quiero decir? Pues si queremos efectivamente combatir la delincuencia organizada, como se le llama ahora, pues tiene que haber presencia de escuelas, proyectos productivos, infraestructura, modernización de la infraestructura, clínicas, en fin, que haya presencia del Estado y de la sociedad para realmente pues ganarle el territorio a la delincuencia. Dices en otra página que los militares no son apolíticos. ¿Compartes la preocupación que tienen muchos analistas de que los militares han asumido más tareas de las que debían en este gobierno? Creo que han asumido tareas que no necesariamente le corresponden a la condición del militar, sino que serían más tareas del ámbito civil. Por otro lado, yo no veo ningún riesgo golpista, como algunos exageradamente desde mi punto de vista lo han señalado, y veo también que habría que abrir los espacios, los canales, para que la gente del ejército, de las Fuerzas Armadas, pueda participar en política. Esto es, ¿por qué fuera de las horas de servicio no pueden participar en las asambleas de un partido político, de la organización de un partido en una delegación o una alcaldía aquí de la ciudad o en un municipio? Yo no veo por qué no tienen una participación activa, lo que permitiría también una convivencia del elemento militar con la sociedad, que no fueran pues compartimentos estancos, como se dice, los de unos y los de otros. Bueno, eres muy crítico con el proceso, la forma en que se devolvieron los bancos a manos privadas después de la nacionalización de 1982. Te pregunto, ¿hace una diferencia que Banamex quede en manos mexicanas? ¿Hace verdaderamente una diferencia? Puede hacerla, Ciro. Puede hacerla si una banca en manos mexicanas realmente apoya la inversión productiva. Porque ahorita lo que tenemos es que la banca, toda la que está en manos de extranjeros, que es la mayoría, y Sí, la que sí. no está, pues se dedica a especular con papeles del Estado.
principalmente. Y aquí lo que necesitamos es una banca activa en la promoción de actividades productivas, en integrar cadenas productivas, en estimular desarrollos regionales, etcétera. Esa es la banca que hace falta. ¿Y tú crees que un Banamex en manos de mexicanos llevaría más hacia el apoyo a la inversión productiva? ¿Conduciría? Si se les empuja a eso y se les dan facilidades para eso, yo creo que sí. Esa es la diferencia para ti, Keri. Más allá de si son mexicanos o extranjeros. Claro, que sea una banca como la que tienen muchos países, que realmente es una banca que apoya la actividad productiva fundamentalmente. Bueno, hacemos una pausa y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, por una democracia progresista, debatir el presente para un futuro mejor. Libro editado por Debate, que por cierto dices que lo terminaste de escribir antes de las elecciones del año pasado, del 21. Pero bueno, sí, comentamos sobre eso ahora que regresemos de la pausa. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39 por la mañana, esta es la información. En la primera mitad de la administración del presidente López Obrador, registramos 39.5 menos secuestros que en el mismo periodo del presidente Peña Nieto, informó por la mañana Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. Explicó que durante diciembre este delito se redujo un 27% respecto a noviembre del año pasado. Todos los hombres y mujeres que nominamos como representantes de México merecen respeto. Tengo entendido que no hay ninguna denuncia legal en contra de Pedro Salmerón y vamos a esperar a que se presenten las pruebas, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Sobre el nombramiento de los exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza, el presidente dijo que ellos deberán tomar una decisión, porque los reclamos vienen del presidente del PRI, quien declaró que podrían expulsarlos del partido si aceptan el cargo. La molestia del gobernador Cuauhtémoc Blanco sobre la actuación de la Fiscalía es por la investigación que estamos haciendo por el posible delito de corrupción de la Policía Estatal a su cargo y que habrían permitido que Raimundo Isidro Castro Salgado El Ray se escapara, aseguró por la mañana Juan Salazar Núñez, fiscal anticorrupción de Morelos. Desde el sábado estamos investigando lo que pasó con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, quienes se llevaron a un bebé del DIF a su casa durante el fin de semana, porque no es fácil hacer eso, aseguró por la mañana Oliver Castañeda, procurador federal de protección de niñas, niños y adolescentes. Más de 18 millones de alumnos han regresado a clases presenciales y están abiertas 187,000 escuelas, informó esta mañana la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Dijo que en 22 estados ya terminó la vacunación de refuerzo para maestros. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 37 centavos. Pues un gusto, Cuauhtémoc, poder platicar contigo de nueva cuenta. Hace mucho que no hace un buen rato, sí. Como se dice ahora, de manera presencial. Pero bueno, un gusto. Haces al final del libro de Por una democracia progresista, este libro que ha comenzado a circular, concluyes con una revisión rápida de la crisis del COVID. 500,000 de mexicanos muertos, Cuauhtémoc, cuando menos reconocidos por la autoridad, entre la Secretaría de Salud y el Registro Civil. Reconocidos, ayer iban 461,000, rumbo al 500,000 de mexicanos. Sabes que hay cálculos que llevan esa cifra, la llevan más arriba. 500,000 de mexicanos muertos. Y es una tragedia de la que parece que nadie se hace cargo, Cuauhtémoc. Pues nos muestra, Ciro, entre otras cosas, las deficiencias del sistema de salud, de haber abandonado la atención de este sistema fundamental para la vida del país, para la convivencia social, etcétera. Parece que es un llamado de atención muy serio de que tenemos que darle mucha más atención, mucho más recursos, mucho mayor apoyo científico, también diría yo, a nuestro sistema de salud.
este gobierno tomó la decisión de pues dejar buena parte de esa responsabilidad de la salud pública en un organismo que 2 años, está cumpliendo 2 años de creado, no parece haber dado ningún resultado. Y subrayo lo de ningún resultado. Me refiero al instituto, al INSABI. Son 2 años ya. Bueno, yo te haría el comentario, por ejemplo, es decir, aquí en el primer año de pandemia, digamos, Sí. llevábamos ya pues decenas de miles de fallecimientos, o En el ya 2020. ya el centenar de Sí, sí. miles de fallecimientos, etcétera. Un país, por ejemplo, como Vietnam, que tiene otro sistema político y todo lo que tú quieras, con una población similar, en el orden de los 100 millones de habitantes, llevaba 100 muertos. Y esto no es más que la organización del sistema de salud que a las primeras señales pues se movilizó justamente para evitar que esta pandemia tuviera efectos más graves de las que podía haber tenido, ¿no? Pero parece que nadie se hace cargo de eso, Cuauhtémoc. Pues Pasada la Revolución Mexicana, no hay ningún otro periodo que por un hecho así murieran tantos. porque no hay mexicanos. finalmente políticas sociales, Ciro. No hay políticas Digo, sociales. es decir, la política social o las políticas sociales fundamentales, desde mi punto de vista, son uno, la educación. Y requerimos una educación de mucho más alta calidad, y requerimos por lo menos en el arranque que los ciclos obligatorios se cubran universalmente. Y estamos hablando desde el jardín de niños hasta Sí. la preparatoria. Eso lo dice la Constitución. Y tenemos enormes huecos en todo esto. Lo mismo diría yo del sistema de salud. Necesitamos un sistema de salud mucho más eficaz que el que tenemos, y necesitamos un sistema de pensiones modernizado que también alcance para los que ya cumplieron su tarea de trabajo y tienen que entrar a otra condición de vida. Fue y sigue siendo una tragedia. Así es. Una tragedia. ¿Simpatizas con la iniciativa de reforma eléctrica como está? ¿Tú la votarías sin cambiarle una coma? Creo que hay que revisarla, Ciro. Sí. Creo que hay que revisarla, y creo que ahí haría falta o hace falta un diálogo muy abierto, muy franco de las partes que puedan tener puntos de vista distintos. Que al parecer comenzó ayer. Que al parecer comenzó ayer. Ojalá camine, ojalá se tomen las medidas necesarias, porque hace falta, es decir, la reforma eléctrica y la reforma energética habría que verla tanto en sentido de reformas de ley o incluso de reformas constitucionales, pero habría que verla también en función de la necesidad de inversiones. Esto es, necesitamos invertir, por ejemplo, en modernizar y ampliar la red de distribución eléctrica. Esto es fundamental si queremos tener un servicio más eficaz. Y una de las cuestiones que se reiteran en la iniciativa de reforma eléctrica es que al Estado le corresponde garantizar que la energía eléctrica llegue a todo mundo en todo el país. Pues ojalá. Pero hay que revisarla. Hay que revisarla, Hay sin que duda hay que debatirla. revisarla. Y en su caso, habría que modificarla. Y en su caso habría que modificarla con sentido de que tengamos un efectivamente mejor servicio de energía eléctrica en todo el país. Al final del libro, lo dices en varias ocasiones, pero ya al final, página 238, escribes: la democracia que necesitamos hoy en México no puede ser sino una democracia construida colectivamente. Y por momentos, en lo político, México parecería el país de no de una sola voz, pero de una gran voz dominante, la del presidente de la República. Una voz con una fuerza que yo no recuerdo en un presidente mexicano en mucho tiempo. Parecería ser, déjame ir a la exageración, la política de un solo hombre. Cuando tú hablas de la necesidad de
una construcción colectiva de la democracia, Cuauhtémoc? Pues yo creo que eso es indispensable, Ciro. Es decir, Sí. todos tenemos que aportar algo, y si lo vemos desde el punto de vista de las instituciones del Estado, cada una tiene también algo que aportar en ese sentido. Y no es solo la voluntad o la idea de una sola persona. Es decir, esto nunca ha construido sistemas equitativos, diría yo, estables. Entonces necesitamos que todo el mundo participe y que a todo el mundo se le escuche y se le tome en cuenta en lo que corresponde. ¿Hay tiempo en este gobierno? Pues hay que empezar, Ciro, a ver a qué alcanza, pero hay que empezar. En el 4º año hay que empezar. Pues en el que sea. Bueno. ¿Te gusta más este México, el México de hoy, que el de, digamos, 1986, 1988, cuando abandonaste el PRI, cuando fuiste candidato presidencial, cuando sentaron las bases para crear el PRD? ¿Te gusta más este México que el de 1997, 2000? Yo creo que no, cuando Ciro, no. ganaste. Te diría que no, por una razón muy simple. ¿No te gusta más? No me gusta más por una razón muy simple. Se han agudizado los problemas sociales, económicos, la pobreza, la desigualdad. Son mayores hoy que lo que eran hace ayer o antier o en 1980 y tantos. ¿No te gusta más este México que el de entonces por esas razones? Me gusta en el sentido de que tenemos que meterle mucho más el acelerador para resolver los problemas que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Cuauhtémoc, felicidades por el libro. Gracias, Ciro. Y un gusto. ¿Cómo estás? Afortunadamente bien, la familia bien. Vamos. ¿Salud? Bien, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, pues un gusto y felicidades. Ojalá podamos mantener comunicación. Y qué gusto después de tanto tiempo de poderte ver en persona. Muchas gracias. Al contrario. Gracias al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Cuauhtémoc. Manuel. Bueno, pues cambio de tema, Ciro, y vamos al asunto de lo que se ha estado hablando desde ayer, lo que tiene que ver con los próximos partidos de la selección nacional, después de este castigo que se le ha dado a México, castigo que, por cierto, ya explicaba ayer con detalle John de Luisa, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Está por lo pronto en lo que conocemos en este sistema de justicia como amparado. Está suspendido y hay un programa pues como de observación que van a echar a andar en los próximos 2 partidos para que no haya el total de la gente. De manera concreta, un programa piloto, 2,000 personas que estén perfectamente ubicadas, que estén muy divididas en el estadio, para que llegado el partido con los Estados Unidos, por ahí del 23 de marzo, sin mal no recuerdo, entonces puedan pues saber exactamente si se llega a dar el famoso grito homofóbico, quién lo hace y qué sanciones puede tener. Localizar, tener identificado a cada aficionado en el estadio. John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Buen día, John. Sí, Manuel, muy buen día. Siempre un gusto de saludarlos aquí a sus órdenes. Precisamente, John, perdón, para eso, para poder que tenga el auditorio la información completa sobre qué es lo que están pensando hacer en este programa piloto, si me permites llamarlo así. Manuel, así es un programa piloto, es un grupo de control que lo hemos bautizado para implementar estas nuevas medidas, que en realidad es un control de acceso mucho más específico, en donde garanticemos saber quién es el que entra al Estadio Azteca, dónde está ubicado, en donde le ofreceremos una experiencia positiva al aficionado. Dentro del estadio se implementarán dinámicas que promuevan la sana convivencia y promuevan la participación de la afición sin actos discriminatorios. Un control de seguridad mucho más estrecho, se incrementará la cantidad de guardias bien capacitados para poder identificar en caso de que alguien cometa un acto discriminatorio, y finalmente unas consecuencias muchísimo más severas al poder identificar a las personas que sean las responsables de cometer estos actos discriminatorios, que la sanción sea a ellos y no al resto de las personas que sí asistieron al estadio y que quieren regresar al siguiente partido. No importa que fueran 500, 600, 2,000 personas. Las que sean que comitan un acto discriminatorio tendrán que salir del estadio y serán sancionadas, y la sanción es no regresar a partidos de la selección nacional por los próximos 5 años. Como podrán ver, este es un horizonte hacia el siguiente mundial. ¿Y existe, John, capacidad administrativa para ejecutar este programa que suena muy bien,
primero la parte tecnológica, segundo van a tener capacidad para sacar a la gente de los estadios, para darle seguimiento. Luego sí, pues aquí detener a una persona es un rollo. Es dificilísimo. Sacar a 25, 30 personas del estadio van a tener capacidad, y luego de darles un seguimiento tecnológico también para que no regresen en un largo periodo al estadio. ¿Tienen esa capacidad, John? Así es, Ciro. Sí la tienen. En este plazo, desde el 2019, primero hemos mejorado. Ya no es la misma cantidad de gente que gritaba hace años a la que grita hoy. Sí. Son casos mucho más específicos, lo cual obviamente nos ayuda a que nuestra capacidad sea viable en un proyecto de este tipo. A nivel tecnológico, la tecnología la diseñamos internamente. En realidad no estamos descubriendo el hilo negro. Esta es tecnología que ya se usa en muchas otras cosas. Sí. Lo vimos en la Fórmula 1 con el control de las vacunas, lo hemos visto en conciertos, y ahora nosotros no lo vamos a llevar hacia el tema salud, lo llevamos hacia el tema de seguridad. Entonces la tecnología ya la tenemos desarrollada en casa, y el seguimiento es muy sencillo, Ciro, porque a la hora de comprar el boleto uno accede a este sistema para generar un QR, y además ahí se queda grabada la identificación personal. Entonces, si se castiga a la persona, lo que se le está haciendo es, a través de nuestro propio sistema, no puede volver a generar otro QR para los siguientes partidos, y esto prolongarlo así durante 5 años. Pues suerte. A nivel de sacar gente del estadio, Ciro, en el último partido sacamos 160 personas. Entonces, en ese sentido, obviamente ya tenemos la experiencia, y lo que va a ser muy importante, por eso estamos probando ahorita con un grupo de control de 2,000 personas, y para el partido de México-Estados Unidos no pensamos abrir el estadio completo, abriremos una parte para que este control sea en una etapa de transición, y así vayamos avanzando poco a poco. Bueno, pues suerte. Suerte en todo. Finalmente, pues todo esto es para tratar de corregir una conducta de personas pues que van al estadio y quieren gritar eso. No deja de haber ahí una polémica también, pero bueno, la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol es firme. Hay que acabar con ese grito. Cambiar un hábito, Ciro. Cambiamos un hábito discriminatorio por uno de apoyo, entonces creo que todos podremos ir al estadio a disfrutar de los partidos. Gracias, John. Suerte con este proyecto. Gracias, buen día. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Muy amable. Vamos a pausa. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Cambiando de tema, allá en el Vaticano han informado que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el arzobispo, su segundo, Peña Parra, han dado positivo a COVID, lo han dicho hoy, pero dicen que sus síntomas son muy leves, ambos están aislados, pero que, bueno, van a estar aislados y monitoreados, aunque con sus síntomas muy, muy leves. Y en Israel, también los primeros datos obtenidos en Israel, pues están sugiriendo, así dicen las notas de información, que una cuarta dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, que genera más anticuerpos, pero no necesariamente provoca o ayuda contra la variante Omicron. Ellos dicen que hay una diferencia entre los anticuerpos que se han obtenido después de la tercera dosis, que sí aumentan con esta cuarta dosis de refuerzo, pero pues nada más. Los científicos, pues dicen, los médicos más bien informan que pues es pronto todavía informar sobre estos primeros datos. ¿Tú ya te pusiste la cuarta? No, yo estoy apenas en la segunda, Ciro, estoy esperando la tercera. Sí, estoy esperando la tercera todavía. ¿Tú en cuál vas, Ciro? En la 3. En la 3, ya estás esperando la cuarta. Es como la serie, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, ¿en cuál vas? En la 3. Vamos a pausa, 9:05, volvemos. 9:09, Manuel. Bueno, decíamos, Ciro, sobre esta, pues no sé si polémica, creo que deberá generarse una discusión alrededor de la figura de Pedro Salmerón por las acusaciones, por lo pronto ya una, manifiesta, de una joven, Isabel Mateos, que anoche presentabas
por presunto acoso sexual cuando fue académico del ITAM. Él se ha defendido en redes sociales y donde dice, bueno, pues manifiéstense, díganme más allá del anonimato quiénes son para poder conocerlas. Vamos a escuchar. El señor nada más Pedro Salmerón es historiador, sí. Hoy fue elogiado por el presidente López Obrador como uno de los mejores historiadores sobre Pancho Villa. Sí. Tuvo un cargo en el gobierno del presidente López Obrador. Al inicio fue por una polémica que tuvo que ver con lo que declaró sobre los hombres que formaron la Liga Comunista 23 de septiembre, allá a principios de los años 70, el secuestro y asesinato de don Eugenio Garza Sada. En fin, dejó el gobierno. Y ayer se conoció que el gobierno lo propone para ser el embajador de México en Panamá. Y algunas mujeres dijeron haber sido hostigadas, acosadas por el señor Pedro Salmerón, quien en un tuit expresó que quería saber quiénes la acusaban, que eran voces anónimas. Bueno, pues una mujer de nombre Isabel Mateos. Aquí está su voz, aquí está su rostro, y esto dice el señor Salmerón. Quienes sufrimos acoso y abuso sexual escuchamos una y otra vez cómo nuestras denuncias públicas le van a arruinar la vida a aquellas personas que denunciamos. No obstante, Pedro Salmerón hoy fue nombrado embajador de México en Panamá para ser ratificado. Decenas de denuncias de cómo siguió a alumnas y a compañeras académicas en el metro para besarlas a la fuerza, cómo tocó a personas a la fuerza, los comentarios de índole sexual que hacía una y otra vez, y cómo renunció a su trabajo como profesor después de que se empezara un proceso en su contra. Tiene decenas de denuncias en todos los espacios que ha ocupado, y que lo nombren solo es muestra faciente de cómo en el pacto patriarcal lo que importa es defender y proteger e incluso premiar a los acosadores. Pero a las víctimas no les creen. Un acosador no va a ser embajador y nunca más van a tener el gusto de nuestro silencio. Un acosador no va a ser embajador. Y también recordó el caso de Andrés Crearon Ruemer, ese hashtag ayer. Sí, por supuesto. Recordó el caso también de Andrés Ruemer, que no fue propuesto como diplomático. Él tuvo otro cargo en algún momento en algún consulado de Estados Unidos. En San Francisco. Pero bastó un testimonio muy claro para que después se fueran sumando otras personas. Y esa acusación pública manifiesta lo tiene escondido en Israel, ¿no? Entonces, creo que no sé sí si vale en la el pena. Caso del señor Salmerón vayan a surgir nuevas voces. No, pero sí vale la pena que el presidente cumpla su palabra, que salgan las denuncias y que se investigue, pero que se investigue no para terminar como lo que dice ahora con la secretaria de Educación Pública, que ya sabemos si era previsible, es una gran persona, es una campaña muy fuerte, es una víctima, porque finalmente es una delincuente electoral. La secretaria de Educación. ¿Por qué? Por haberle quitado dinero cuando fue presidenta municipal de Texcoco a funcionarios para pasarlos a lo que era un partido en formación y que hoy es Morena. Eso está documentado. Hay una denuncia, no del INE, del Partido de Acción Nacional, que corrió un larguísimo proceso de impugnaciones y quedó firme. No es una campaña, es un hecho legal, ¿no? Pero para el presidente sí lo es. En fin, pues vamos a ver qué suerte corre, señor Pedro Salmerón. No sé si van a surgir más voces, más mujeres, más testimonios. Bueno, cambio de tema. Ayer fue asesinado en Tijuana un periodista, un fotoperiodista, como le llaman. Periodista. Especializado en fotos, pues. En temas de violencia, de nota roja. Margarito Martínez lo mataron ayer afuera de su casa. Él había solicitado desde mediados de diciembre el apoyo del mecanismo de protección a periodistas porque había recibido una amenaza directa. Incluso él... Pues sí, la graban, ¿no? Él la grabó, la difundimos ayer. Y bueno, pues lo mataron. Otra vez van. Lo amenazan, lo matan. Y por lo visto, por lo que pudimos recoger ayer de información, conmovió a la comunidad periodística allá en Tijuana. Adela Navarro, directora general del semanario Z, tuiteó:
Un hecho terrible, doloroso, injusto, provoca enojo, frustración, refleja la situación que se vive en Tijuana, armas abundan, impera la violencia y la inseguridad. Descansa en paz, Margarito Martínez, excelente ser humano, periodista gráfico y compadre. Muy doloroso. Adela Navarro, directora general del Semanario Z, gusto en saludarte, buen día. Muy doloroso. Cualquier asesinato, pero este especialmente parece serlo, el de Margarito Martínez. Sí, mira, Margarito fue un fotoperiodista de la policíaca que colaboraba yo creo que con casi todos los medios de Baja California, porque era el primero en llegar a la escena. Él trabajaba con la frecuencia de la Cruz Roja, entonces una excelente persona, muy querido por todo el gremio en Baja California. También apoyó a medios internacionales, a organizaciones, a producciones con su trabajo. Y lo que sucedió ayer, como dices tú, pues es muy lamentable lo que sucede en México, los homicidios, particularmente en los últimos 3 años, y los de periodistas, porque el propio gobierno lleva un conteo a través de la Secretaría de Gobernación, donde dice que van más de 51 periodistas asesinados en esos 3 años, y la organización Artículo 19 determina que 25 de ellos están relacionados con su labor, con su entorno periodístico. Entonces es muy delicado lo que sucede en este país, donde no puedes ejercer la libertad de expresión, hacer periodismo, porque las condiciones de inseguridad, de violencia y particularmente de impunidad. Oye, en este caso, Adela, además, presentamos anoche en la televisión el video en el que lo amenazan directamente por su trabajo. Le dice esta persona que al parecer también es periodista, le dice, no puedes estar dando los nombres, ni sacando los números, ni las caras. Ahí es una amenaza directa al trabajo. Lo que sucede es que esta corriente de supuestos comunicadores a través de las redes sociales, pues vulnera también a los periodistas como Margarito, ¿no?, que están haciendo su trabajo desde hace muchos años. Tenía más de 30 años de ser periodista. Su madre es periodista, doña Eglantina. Entonces, esta corriente de comunicadores en redes sociales que no tienen un medio de comunicación precisamente, sino que se dedican a denunciar hechos de una parte de lo que está sucediendo en las ciudades, en este caso en Tijuana, y que pues sí ciertamente pueden llegar a vulnerar a quienes están haciendo su trabajo como lo hacía Margarito. Bueno. Es una línea de investigación que también la Fiscalía General del Estado va a considerar, junto con otras que se han velado desde el día de ayer. Lo que vamos a exigir los periodistas de Baja California es justicia, como lo hemos hecho siempre, desafortunadamente, como el Z lo seguimos haciendo cada semana. Entonces, pues no es una situación llevadera para el gremio mexicano, ¿no? Pues una vez más, un abrazo, Adela, una vez más. Muchas gracias. Gracias, Adela Navarro, directora general del Semanario Z. Digo, no, gracias. No vamos a decir que la persona que la amenaza es la que lo mató, pero en este caso hay una relación. Hace un mes le dicen a Margarito Martínez, no puede seguir difundiendo esto y esto otro. Y lo matan. Puede ser, Ciro, puede ser una estampa de lo que es la impunidad en este país, donde se puede hacer ese tipo de amenazas y quizá cumplirlas. Se puede hacer esa amenaza, difundir la amenaza. Y a lo mejor cumplirla. Y quizá cumplirla. Insisto, no sabemos. Pero hasta antes de eso, se puede hacer perfectamente eso y que a lo mejor no pase absolutamente nada, ¿no? Ni en protección de la persona. Pues ya pasó algo, ya por lo pronto mataron a esta persona muy querida allá en Tijuana. Margarito Martínez. Vamos a hacer una pausa. 9:20. ¿Qué más, Manuel? Antes. Vamos a pausa. Si lo estamos por la mañana, @Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. 99.40 ya es el porcentaje que alcanzan pues las firmas contadas por el INE.
precisamente para la oficialización de la revocación de mandato. Ya hay estados como el de Jalisco que tuvieron casi cero interés por recolectar firmas, menos del 10%. Pausa, volvemos. 9:24, platicábamos con Cuauhtémoc Cárdenas hace unos momentos aquí en el estudio de cómo se va el tiempo. Más de 30 años de aquella corriente democrática que cambió la historia política del país, punto. Lo subestimaba, gobernaba Miguel de la Madrid, el presidente de la República, y el grupo de poder, todos los precandidatos a suceder a Miguel de la Madrid, pues le trataron de hacer el vacío a ese movimiento de protesta que se daba desde el PRI. ¿Quiénes eran esos políticos quienes se hablaba que podían suceder a Miguel de la Madrid? Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo, padre del actual gobernador, Carlos Salinas de Gortari, fundamentalmente ellos tres. Y Cuauhtémoc Cárdenas pedía abrir, democratizar al PRI. Y pedía desde entonces una revisión de lo que en aquel entonces todavía no se llamaban políticas neoliberales, pero del sentido que estaba tomando la vida política social de México. Lo acompañaba un expresidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y algunos cuantos. Nunca el PRI se atrevió a expulsarlos, pero ellos se fueron y formaron una corriente, la llamaron corriente democrática, lo subestimaron, dijeron que no tenía ningún futuro, que nadie se podía enfrentar al presidente, y bueno, pues aquí está la historia. Hoy están en el poder. ¿Por qué? Porque de ese movimiento surgió la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la elección presidencial del 88. Ahí sí un fraude terrible, ahí sí un fraude, ahí sí se robaban casillas, ahí sí ganaban en algunas regiones los candidatos del PRI con el 100% de ¿Es el que dicen que votos. ¿Participó el de la CFE? Ahí Manuel Bartlett era el presidente, entonces, era el secretario de Gobernación y era el presidente del colegio electoral, pero de esa elección, de esa corriente democrática surgió la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y la protesta contra el fraude surgió el PRD, y en el nacimiento del PRD surgieron muchas figuras que llegaron ahí, entre otras la de un priista disidente de Tabasco, muy joven, de nombre Andrés Manuel López Obrador. Bueno, decíamos, ¿cuántos años han pasado? Pues ¿cuántos meses han pasado también aquí en la Ciudad de México de aquella escena que vimos en los días previos a octubre, mediados de septiembre, en que una serie de alcaldes electos de la Ciudad de México fueron al Congreso de la ciudad, no los dejaban pasar, y en los empujones resultó descalabrada la alcaldesa electa. Bueno, no descalabrada, lastimada de la nariz, ¿no? Sí. Fue de la nariz, con un corte en la nariz. La alcaldesa electa en aquel entonces, hoy alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. ¿Quién está cumpliendo ya? Pues ya todos ellos, todos están cumpliendo los primeros 100 días de trabajo, ¿no? Todos los alcaldes. 100 días buscaban interlocución con el gobierno. ¿Cómo resumirías estos 100 días, Lía Limón? Sí, alcaldesa de Álvaro Obregón, gusto en saludarte, buenos días. Ciro, muchas gracias por este espacio y bueno, te cuento un poco, sí han sido 100 días muy intensos y 100 días en que sí estamos haciendo la diferencia respecto del gobierno anterior. Primero, porque somos un gobierno de tiempo completo, que trabajamos 24/7 y que estamos en las calles atendiendo las necesidades de la gente. En contacto constante con la gente, regresamos a espacios de atención directa a las personas, como los miércoles ciudadanos o los viernes de tu aliada en tu colonia. Pero además nos hemos concentrado en lo que más demanda la gente. Primero, en seguridad. Me propuse consolidar una alcaldía segura y por eso diseñamos la estrategia de blindar Álvaro Obregón, de la que destaco 4 aspectos muy rápido. Primero, la coordinación que hoy sí tenemos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso con la Guardia Nacional. Sí la tienen. Sin duda alguna la tenemos. De hecho, la verdad me lo han dicho, ¿no? Que antes no había esta coordinación que hoy sí tenemos. Tenemos un trabajo conjunto e incluso con la Guardia Nacional, porque sabemos que el mejor blindaje es la coordinación. Y que todas las instancias de seguridad que estén presentes en la alcaldía
incluidos nosotros, nos debemos coordinar. Pero además hemos aumentado el número de policías en un 33% y todo el personal policial ha recibido capacitaciones importantes en materia de perspectiva de género, de apoyo psicológico y de derechos humanos. Y duplicamos el número de cámaras de videovigilancia enlazadas a nuestra base plata, es decir, se reconectaron 100 que ya existían y que simplemente pues no estaban conectados a internet, pero instalamos además 980 nuevas en 60 colonias. Y con todo esto sí se ha logrado disminuir la incidencia delictiva. Comparando con el último trimestre del 2020, en el último trimestre del 2021 logramos una disminución del 34%, que es una disminución importante. Esto, insisto, con la coordinación y el trabajo conjunto que agradezco con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Y qué significa esto? Más policías, más vigilancia, más tecnología y mejor coordinación que nos están dando mejores resultados. Por supuesto que no canto victoria, estoy consciente que sigue siendo un reto enorme, estoy consciente que hay que trabajar en volver a la policía más cercana a la gente, en lograr que la gente identifique a los policías de sus colonias y en lograr un vínculo más cercano, pero estamos trabajando también en dignificar a la policía, es decir, cuidar a quienes nos cuidan. Y eso lo vamos a seguir haciendo, apoyando y reconociendo a aquellos policías que tienen un mejor desempeño. Por otro lado, también hemos trabajado muy a fondo en el tema de los servicios públicos, que es la otra demanda más sensible de la gente. La gente lo que pide de la alcaldía es mejores servicios y más seguridad. Entonces, nos hemos dado a la tarea primero de recuperar y dar mantenimiento a casi 200 espacios públicos entre parques, jardines, camellones, módulos deportivos y parques de bolsillo, incluso unos de ellos en conjunto con el sector privado, como el Parque Acuático y Deportivo Jalalpa 2000 y el Deportivo Valentín Gómez Farías, en donde la iniciativa privada ha apoyado y pues los hemos podido reabrir las puertas y ver la alegría de los niños de volver a tener instalaciones de calidad porque estaban en un abandono total. Y luego también hemos tenido trabajos de mantenimientos en escuelas que si bien no está dentro de nuestras facultades, no podemos abandonar al lugar donde pasan los niños gran parte de su día, con impermeabilización, mantenimiento de baños e instalaciones eléctricas y áreas verdes. Fíjate, en materia de baches, que es de lo que más reclama la gente, hemos reparado 3.200 baches y hemos reencarpetado 5.6 kilómetros de calle. O sea, que es una distancia importante. Y han tenido el presupuesto para hacerlo, Lía. Fíjate que no. La verdad es que que eso lo hicimos sin presupuesto. El reencarpetamiento, sí, lo hicimos con el FAIS y el presupuesto participativo. El bacheo con las cuadrillas de trabajo de la alcaldía, a quienes reconozco y agradezco el apoyo, y con el material, con el asfalto que aún quedaba en la planta, pero pues, la verdad, sin presupuesto. O sea, es decir, si estos 3 meses, primeros meses de gobierno, funcionamos sin presupuesto y dimos resultados, yo me comprometo y estoy segura de que este año ya con presupuesto daremos muchos mejores resultados. Reparamos 1.200 fugas de agua, un promedio de 12 fugas al día, con la conciencia pues de que en agua se desperdicia 40% y además de que el reporte diario de fugas es aproximadamente de entre 40 a 50 fugas diarias, es altísimo. Y en poda de árboles, bueno, pues podamos casi 3.000 árboles y arbustos y más de 500,000 de metros cuadrados de pasto, es decir, una superficie equivalente a 100 campos de fútbol. Un trabajo, la verdad, muy arduo que yo aprovecho para agradecer pues a todo el personal operativo que ha hecho este esfuerzo. Instalamos casi 5.000 luminarias en 201 colonias, sin presupuesto asignado para este tema, ¿no? También con las cuadrillas de la alcaldía. Es decir, sí hemos hecho un esfuerzo enorme, hemos hecho también un esfuerzo en el tema de reactivación económica, con 2 ferias del empleo en las que ofrecimos 30,000 plazas, tenemos ya una bolsa de trabajo que ofrece 700 plazas,
en fin, todas con sueldos superiores al salario mínimo y acceso a la seguridad social, y agradezco al sector privado. Y por supuesto el tema de género, que para mí es prioritario. Echamos a andar la línea aliada, que es una línea de atención psicológica y legal gratuita para las mujeres. Iniciamos la adaptación de lo que será la casa aliada para atender a mujeres víctimas de violencia. Pues ahí va, 100 días, sí. 100 días. Mantenemos el foco, la atención en esta delegación de Álvaro Obregón, y queríamos recordar esta fecha. Y quiero decirte, no estoy confiada, pero sí contenta. Es decir, estoy muy consciente que esto es un trabajo de esfuerzo diario, comprometido. Apenas comienzan, Lía. Pero sí estamos haciendo una diferencia con el gobierno anterior, que sí tenía abandonada la casa. Gracias, Lía Limón. Muchísimas gracias. Vamos a pausa. Y regresamos todos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. No le cambien. Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, esta es la información. No me gusta más este México. La desigualdad y los grandes problemas sociales del país son mayores a los de la década de los 80. Necesitamos una democracia construida colectivamente, porque hoy es un país de una gran voz dominante, la política de un solo hombre. Aseguró por la mañana el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Dijo que si se quiere terminar efectivamente con la desigualdad social, debe haber voluntad política de la autoridad para que lo más pronto posible haya diálogo con todos los sectores. Todos tenemos que aportar algo. No es solo la voluntad o la idea de una sola persona. Es decir, esto nunca ha construido sistemas equitativos, diría yo, estables. Entonces necesitamos que todo el mundo participe y que a todo el mundo se le escuche y se le tome en cuenta. ¿Hay tiempo en este gobierno? Pues hay que empezar, Ciro. A ver a qué alcanza. Pero hay que empezar. No me gusta más por una razón muy simple. Se han agudizado los problemas sociales, económicos, la pobreza, la desigualdad. Son mayores hoy que lo que eran hace ayer o antier o en 1980 y tantos. En la primera mitad de la administración del presidente López Obrador, registramos 39.5 menos secuestros que en el mismo periodo del presidente Peña Nieto, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Explicó que durante diciembre este delito se redujo un 27% respecto a noviembre del año pasado. Todos los hombres y mujeres que nominamos como representantes de México merecen respeto. Tengo entendido que no hay ninguna denuncia legal en contra de Pedro Salmerón y vamos a esperar a que se presenten las pruebas, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Sobre el nombramiento de los exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza, el presidente dijo que ellos deberán tomar una decisión porque los reclamos vienen del presidente del PRI, quien declaró que podrían expulsarlos del partido si aceptan el cargo. Sí tenemos capacidad para sacar de los estadios a los aficionados que griten palabras homofóbicas e impedirles que ingresen a los partidos durante 5 años, aseguró por la mañana John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Dijo que durante el programa piloto incrementarán los elementos de seguridad en los estadios porque el fútbol mexicano necesita cambiar el hábito discriminatorio por uno de apoyo. La molestia del gobernador Cuauhtémoc Blanco sobre la actuación de la Fiscalía es por la investigación que estamos haciendo por el posible delito de corrupción de la Policía Estatal a su cargo y que habrían permitido que Raimundo Isidro Castro Salgado, el Ray, se escapara, aseguró por la mañana Juan Salazar Núñez, fiscal anticorrupción de Morelos. Desde el sábado estamos investigando lo que pasó con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, quienes se llevaron a un bebé del DIF a su casa durante el fin de semana, porque no es fácil hacer eso, aseguró por la mañana Oliver Castañeda, procurador federal de protección de niñas, niños y adolescentes. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 38 centavos. 18 de enero se cumplen 3 años de la tragedia en esa zona del estado de Hidalgo. 3 años ya
de la explosión de gas en Tlahuelilpan, 137 personas muertas. Miriam Avilés, de la Jornada Hidalgo, gusto en saludarte. Buenos días, Miriam. Gracias, Ciro. Buenos días. ¿Y cómo llegamos, Miriam? Tienes ahí una revisión muy clara, más allá de las personas, sí, de los tratamientos, sobre los desafortunados personas lesionadas, quemadas. Sí. ¿Cómo están los números entre el 2019 y cómo terminó el 20? Como para tener una idea muy clara de si todo lo que se dijo en ese momento se hizo o no en materia de huachicoleo, digamos, combate al huachicoleo. Sí, lamentablemente, pues tanto las tomas clandestinas como las denuncias ante la Fiscalía General de la República en el tema de robo de hidrocarburos, pues están a la alza. Nosotros, de lo que hemos observado con las solicitudes de información que se han proporcionado por parte de algunas organizaciones no gubernamentales y también de los datos que se tienen por parte del secretariado, vemos que este tema, pues definitivamente Hidalgo encabeza las listas y también que las cifras pues aumentan. De acuerdo con lo que tenemos, 2017, por ejemplo, se ubican 1,058 tomas clandestinas en toda la entidad, pero en 2018 ya subieron a 2,111 tomas clandestinas. Ubicamos específicamente, por ejemplo, Tlahuelilpan, que 2017 tenía 38, 2018 pues tiene 23 tomas. Pero en el año en que ubicamos, que es 2019, en el que ocurre esta explosión en el ducto, al cerrar el año tenemos que hubo en Hidalgo 4,029 tomas clandestinas. Tan solo nada más en Tlahuelilpan fueron 17 y solamente en enero. Una de estas fue la que llegó a esta explosión. Desafortunadamente, pues de 2018, 2019, 2020, 2021, ante la Fiscalía General de la República, pues igual rebasamos las mil denuncias. En este mismo año, 2019, por ejemplo, fueron 1,767 las denuncias levantadas ante la Fiscalía General de la República por estos delitos de hidrocarburos, que no solamente se refieren a la extracción ilegal, también al trasiego, también a la comercialización y el traslado de estos productos. ¿Y más tomas clandestinas entonces que hace 3 años, Miriam? Sí, bueno, el 2020, por ejemplo, se cerraron con 4,994 y el año pasado, tan solo de enero a septiembre, ya se contabilizaban 3,383 tomas clandestinas. Claro, no todas derivan en una denuncia ante la Fiscalía General, más o menos en promedio será una denuncia por cada 3 tomas. ¿Esto por qué? Porque a veces en un mismo ducto pues hay más tomas clandestinas que se identifican. Sí, pero nosotros, Hidalgo, es un estado que pues sigue encabezando desafortunadamente estas cifras. Y que todo lo que se dijo en el 19, por supuesto, ya para el 22, no sé si está olvidado, Miriam, pero lo dejas muy claro en tu texto, ¿no? Nada ahuyentó allá en Tlahuelilpan a los huachicoleros, no. Pues es perfectamente, pues muy jugoso estar trabajando ahí, comillas, ¿no? Sí, y es muy interesante y desafortunado ver esta situación. Un tema que hay que considerar es de que la mayoría de información que se ha obtenido es a través de solicitudes de información. Pemex, en la página que tiene, solamente tiene actualizados sus datos hasta 2018 en el tema de tomas clandestinas. No tiene completo ni siquiera ese año. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales sí han estado ubicando qué es lo que pasa. Específicamente hay una en Puebla que ubicó estos datos, por ejemplo, de 2020, 2021, y que incluso los desglosa por municipios, ¿no? Nosotros en Hidalgo se ubican 21 municipios con esta problemática. Incluso no se descarta todavía Tlahuelilpan, digamos. En el último año pasado, por ejemplo, se identificaron 68 tomas clandestinas. Estos son los primeros 9 meses del año pasado. Bueno, pues muchas gracias. El problema ahí está. Ahí está. Esta mañana, por más que la autoridad diga que ya no hay huachicol, este dato que dices de que las cifras de Pemex actualizadas de robo de combustible están al 2018, ni siquiera completo el 2018. Sí, no.
En efecto. Esta mañana nosotros, por ejemplo, un tema que también es muy latente para la entidad es cómo se ubica, son a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que pues nos enteramos de estas tomas clandestinas que están. Esta mañana ya se ha ubicado una justamente en una localidad de Nopala, una explosión que se ubica. Constantemente se escucha, sobre todo en los municipios que son al sur y cercanos justamente a la refinería de Tula, donde ocurren estas situaciones. Pues es lamentable los hechos de Tlahuelilpan, pero pues esto no ha detenido. Sí, 3 años. No ha detenido la extracción de robo de hidrocarburos. Muchas gracias, Miriam Avilés, periodista de La Jornada de Hidalgo. Muchas gracias. A ti, Ciro. Gracias, Miriam. 3 años. 3 años, Ciro, y ahí está, ¿no? Todo lo que se habló, todo lo que se dijo. Al final son 137 personas que perdieron la vida, más o menos olvidadas, y menos con todo lo que se informó que el ejército, y menos con todo lo que se informó que el ejército, los marinos, me acuerdo que Marco Silva recorrió, ¿te acuerdas? Metro por metro, tubería, etcétera, que se iba a proteger, y es un tema que el presidente no toca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente no hay unos resultados positivos como lo plantearon. Dicen que se huachicolea menos que al inicio del periodo de gobierno, del inicio del gobierno del presidente López Obrador. Pues bueno, dicen, pero ya no regresan al tema, no es un tema recurrente, ¿no? Bueno. Enrique Burak, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ya recuperado? Ya. Bueno. El jueves me hice la PCR, el viernes me dieron el resultado y ya pude trabajar el fin de semana. Se te vio. Y entonces pues aquí estoy con muchísimo gusto. Bueno, bienvenido. Siempre he sido negativo, pero en este caso con el estudio también, cosa que me da mucho La primera gusto. vez que saliste positivo, Enrique. Oye, muy bien, Enrique. Sí, no, qué cosa. Pero bueno, pues aquí estamos con mucho gusto. Venga. Bueno, juego pendiente de la jornada 1 de la Liga MX. Este miércoles León y Atlas se miden una vez más, recordando la final del torneo anterior, donde el Atlas fue campeón. Después de un par de semanas, porque fueron los que terminaron más tarde el torneo, se enfrentan esta noche a las 9. Los Esmeraldas, por un lado, desde luego desean quitar ese sabor amargo después de la derrota en la final, y el Atlas busca confirmar su superioridad. ¿Quién se va a quedar con el triunfo? Entra en ese momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Es una publicidad para mayores de 18 años. ¿Es hoy o mañana el juego? Es hoy. Hoy 9 de la noche. Hoy no es cierto, es mañana miércoles. No, bueno. Es mañana miércoles. Es mañana miércoles. Mañana. Sí. Mañana miércoles a las 9. No, regresó con todo el señor Burak. Sí, no, bueno, con Tokio. Bueno, no sé ni qué día vivo. Sí. Hoy es 35 de diciembre del 69. Bueno, es mañana, a las 9 de la noche, León contra el equipo del Atlas. Ayer, John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dio a conocer pues una serie de medidas para tratar de evitar, erradicar este grito homofóbico, en fin. Sabemos que a México le habían quitado la posibilidad de tener público en 2 partidos en el Estadio Azteca, que van a ser el 30 de enero contra Costa Rica, el 2 de febrero frente a la selección de Panamá. Antes, por cierto, el día 27 van, pero como visitantes contra Jamaica. Sin embargo, el TAS suspendió, digamos que la sanción, va a haber público y entonces se va a presentar este plan piloto para estos 2 encuentros, donde van a acudir 2,000 personas, y me parece un buen ensayo en un lado, porque pues se va a ver lo del control de acceso. La gente que compra su boleto lo va a tener que registrar vía internet. Con los datos les van a dar un código QR, ese código QR lo presentan en el estadio y también con una identificación. Por otro lado, también se dice que van a haber dinámicas de sana convivencia, va a haber más gente de seguridad para identificar a aquellos que griten y sacarlos del estadio, y los retirados no van a poder asistir a un partido de la selección por espacio de 5 años. Ahora, esto luce muy bien, como un ensayo. Lo que me llama la atención es que esas 2,000 personas pues van a ser entre empleados de la federación, sus familiares y personal elegido por los patrocinadores. Que no está mal, ¿no? Porque es piloto, ¿no? O sea, es piloto. Está bien, vamos, de inicio está bien. Quizás yo lo veo para ver la parte del registro de los boletos y la identificación. Sí, y que creo que es más por ahí, ¿no? Pero bueno, es gente escogida. No se va a portar mal nadie. O sea, yo creo que pues también si vas a hacer un plan piloto, porque pues esto va a ser perfectamente esterilizado. Si tú quieres hacer ya un plan mucho más agresivo para ver cómo te va a funcionar, pues entonces sí lo van a hacer gente con Estados Unidos. Lados. Lo van a hacer con el partido de Estados Unidos. Nos decía John de Luis. El bueno es el 23, que no va a ser al 100% la capacidad, y ahí creo que sí se van a contar perfectamente bien, ¿no? Pues vamos a ver. Ojalá. Y ya terminar con esto. Y mira, qué bueno que lo están haciendo ahora. Se tardaron unos años, pues pero qué bueno que lo están haciendo finalmente, y así tiene que ser. Y también la gente tiene que actuar como policía.
O sea, la gente también tiene que decir, este está gritando, sáquenlo. No, qué feo eso. Bueno, entonces que griten. Sociedad de delatores. Bueno, No. yo creo que sí tiene que funcionar también. Bueno, el premio The Best que otorga la FIFA al mejor jugador fue para Robert Lewandowski, el jugador del Bayern Múnich, que por segunda vez se lo lleva. Empata en este departamento Cristiano Ronaldo, hizo 41 goles en la Bundesliga, segundo lugar para Lionel Messi, tercero para Mohamed Salah. Hablando acerca de los playoffs en el fútbol americano profesional, ayer Arizona no existió en contra de los Carneros de Los Ángeles, que les ganan por 34-11, muy mal partido de Kyler Murray. El equipo de Arizona que terminó en picada la recta final de la temporada. Y ahora lucen muy buenos los juegos divisionales. El sábado Cincinnati contra Tennessee a las 3:30 de la tarde. 7:15 de la noche San Francisco contra Green Bay. Y el domingo vamos a tener a las 2 de la tarde a los Carneros visitando. A las 2 de la tarde el domingo, Carneros visitando al Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady y compañía. Y luego a las 5:30 el partido de Buffalo contra Kansas City. La verdad es que luce realmente sensacional la fase divisional del fútbol americano profesional. Sobre el caso de Novak Djokovic, bueno, pues es interesante el hecho de que hace una semana la ministra de Deportes de Francia había dicho, nosotros no tenemos problema, Djokovic puede llegar y puede jugar aquí. Sin embargo, ya se va a pedir un certificado de vacunación para entrar a lugares públicos, a restaurantes, a eventos deportivos, a cines. Hoy, ¿quién sabe? ¿Cuándo se juega Roland Garros? ¿En mayo? Es en mayo. ¿Quién sabe en qué está el mundo en habrá mayo? que ver cómo está la cosa en mayo, pero en este momento necesitas tener ese certificado de vacunación. Sabemos que esto cambia semana a semana, pero bueno, el 95% de los jugadores del top 10, del top 100 están vacunados. A ver qué es lo que pasa también con Wimbledon, y también sabemos que hay algunas medidas que son enérgicas en Nueva York, particularmente. Sabemos que en Estados Unidos pues es estado a estado, pero pues una de esas es un año sabático para Novak Djokovic, que pues regresó a Belgrado y lo recibieron como un auténtico héroe. Es un ídolo, Novak Djokovic, está en su derecho, pero pues finalmente no podía estar por encima de las normas sanitarias de un país. Entonces Djokovic pues no va a jugar el Abierto de Australia, ya lo sabemos. Ya no lo jugó, ya empezó el torneo. Claro, ya empezó el día de ya ayer. habría perdido por default su partido. Claro, pero a ver qué es lo que pasa ahora para el Abierto de Francia. Entonces, bueno, pues... Falta mucho, Enrique, falta mucho. No, y sabemos que esto cambia semana a semana. Igual se vacuna, ¿no? Igual se vacuna, igual ya no piden, ya no hay esos requisitos para mayo, quién sabe. Pero bueno, gracias, Enrique. Gracias, ¿qué día es hoy? Hoy estamos en el 68. Ah, ok, perfecto. En 68. Gracias, Enrique Burak, gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien.